Bien, estamos de vuelta con César Peñaranda. César, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Encantado, Enrique. César, el tema de la desaceleración de la economía, se han dado diversas explicaciones. Para algunas personas tiene más que ver con el frente externo, con la caída de los precios de las materias primas. Para otras personas tiene que ver más bien con las cosas que está haciendo, dejando de hacer el gobierno. Yo quisiera que tú nos expliques, que nos des la explicación que tú ves a este fenómeno. Mira, Enrique, primero encantado nuevamente de estar en tu programa. Conversábamos de que en tu primer programa tuve el privilegio de estar. Claro, tú fuiste mi primer invitado. Tu primer invitado. Mira, primero permíteme decirte lo siguiente, porque debido al crecimiento del PBI muy bajo el mes de abril y confirmado en mayo, y se espera algo similar en junio. Si no peor, ¿no? Si no peor. Se habla de que hace muy poco la economía se está desacelerando. Y yo lo que quiero poner en contexto para entrar a la otra parte de tu pregunta es que el Perú viene creciendo a ritmo decreciente hace varios años. No es hace varios meses. Claro. Muy rápido. Después de la crisis del 2009, donde todo el mundo decreció, el Perú fue uno de los pocos países que creció, 0.9 apenas, pero creció. El 2010 hubo un repunte y crecimos 8.5. El 2011 caímos a 6.5. O sea, seguíamos creciendo pero a un ritmo menor. El 2012, 6%. El año pasado, 5.8%. Y este año, el estimado nuestro, que lo hemos dado hace muy poco, el miércoles de la semana pasada, está entre 3.8 y 4.3. Digamos que sea 4.3. 4 puntos menos. Un poco más quizás de lo que teníamos el 2011. Entonces, muy significativo, preocupa fundamentalmente porque el grueso de la caída de la pobreza se debe en lo sustantivo, más del 80% al crecimiento económico. Claro. Y no lo digo yo, lo dicen estudios internacionales, en particular podríamos mencionar el Estudio Blanco Mundial. Y menos del 20% de reducción de la pobreza a los programas sociales. Entonces es vital para un país como el Perú, que tiene alrededor de 7 millones de peruanos todavía en situación de pobreza y algunos en pobreza extrema, que la economía siga creciendo. Tú preguntabas cuáles pueden ser las causas internas o externas, o cuál puede ser la más importante. Sin duda que hay un efecto externo, es un mundo globalizado, el Perú no es una isla. Claro. Pero no obstante que este año es mejor que el año pasado, las exportaciones siguen cayendo. En el primer semestre ha habido un decrecimiento de las exportaciones. Hay una caída en los precios, en el ritmo de crecimiento de los precios, pero algo significativo que hay que mencionar es que más está cayendo el volumen que los precios, con lo cual hay que mirar con más detenimiento. Claro, eso dice bastante. Así es, porque siempre la reacción es los precios están cayendo, ergo, entonces caen las exportaciones. Sí, ojo, pero atención, que la dinámica de caída es mayor en el volumen que en los precios. Claro. Pero en mi posición, en la visión nuestra, las razones hay que buscarlas más adentro. Los elementos fundamentales de este crecimiento a ritmo decreciente está dentro del país. Y sustantivamente diría lo que podríamos resaltar como claves, porque ha habido una caída muy grande en el ritmo de crecimiento de la inversión. La inversión crecía a 2 dígitos. El 2010 creció casi 26%. No, es una tasa muy alta. Pero actualmente, el año pasado creció a 6, o sea, ya salimos de 2 dígitos. Estaba creciendo a 15, 13% el 2011, 2012. El año pasado bajó a 6. Y este año, el primer trimestre, ha crecido a 1.6 y sigue decreciendo. Y con suerte podríamos levantar a un ritmo de 2.4, 2.5. Un dígito muy cercano a una tasa... Casi cero, casi no ha crecido. Exactamente. Entonces, el consumo decrece, o sea, crece a un ritmo decreciente, pero menos intenso, mucho menos intenso que la inversión, pero de tasas de cerca 9 que crecía, ahora está creciendo a tasas alrededor de 4. ¿Y qué es lo que lo explica? Hay gente que dice que es la inestabilidad política generada por el ruido que el mismo gobierno cree, hay gente que dice que es la sobreregulación, hay gente que dice que, en fin, es la mala suerte de que una serie de proyectos importantes no han arrancado. ¿Qué es lo que sucede? Mira, el elemento político tiene algo que ver.
en la medida en que el ruido político realmente sea intenso y tiene algo que ver. Yo no soy de los economistas, de los analistas económicos que dice que la parte económica va por un carril y la política va por otra. Yo creo que no. El Mercurio el otro día en el programa decía que el ruido político en el Perú no explica el decrecimiento porque acá no es un factor coyuntural, sino es una constante, siempre tenemos ruido político. Claro, pero está presente, algún efecto tendrá, o sea, no es que están aislados, y yo coincido con él, está presente en el escenario, permanente, no es que sea una cosa temporal, pero hay momentos en donde el ruido es mayor y el efecto es mayor, pero ¿dónde se expresa el efecto? Fundamentalmente en la confianza. La incertidumbre y la desconfianza, o una baja confianza, como se le quiera ver, afecta a los agentes económicos, tanto a los consumidores como a los inversionistas en particular. Uno se pregunta, ¿y esto a qué se debe? Yo diría que hay dos aspectos globales, macro, Enrique, que podrían explicar este ritmo de crecimiento a tasas cada vez menores y esta pérdida de confianza tanto del consumidor como del inversionista, aunque se está recuperando levemente. Uno es, para entenderlo mejor, lo que está vinculado a este estudio que hace el Banco Mundial, que es el clima de negocios. Y menciono porque ellos trabajan muchos indicadores que otros países lo siguen de cerca y tratan de corregirlo. El día de ayer ustedes se publicaba en el diario El Comercio, en portafolio, que Colombia está poniéndole mucha atención a los indicadores que maneja el Banco Mundial, que es para que el ambiente de negocios mejore. ¿Y por qué lo hace? Colombia, que además está creciendo 6 puntos y pico, ¿no? A pesar de que también sus exportaciones están cayendo y a pesar de ser una economía que basa buena parte de su crecimiento en la industria de las materias primas. Sin duda, y le está sucediendo a ellos la inversa de lo nuestro. Increíble, nosotros venimos creciendo a ritmo decreciente, ellos vienen creciendo a ritmo creciente. Más o menos en las mismas condiciones. Claro, el primer trimestre de este año el Perú creció alrededor de 4.5, 4.8. Colombia ha crecido alrededor de 6.4, 6.5. Entonces, el ambiente de negocios se ha deteriorado. El Perú estaba en el puesto 39 en los indicadores del Banco Mundial en este estudio del Doing Business, haciendo negocio, ha bajado al 42. Y digo ha bajado porque cuanto más te acercas a la muestra que ellos tienen de 189 países, cuanto más te acercas a 189 estás peor. Claro. ¿Qué indicadores se complica? Todo aquello que tiene que ver con las barreras burocráticas, las trabas. Hemos caído como 20 y pico puestos en un solo año en lo que es licencias de construcción, por licencias de construcción, permisos de construcción, permisos de funcionamiento. Es correcto decir que no solamente el gobierno nacional tiene problemas con las barreras burocráticas, mucho más los gobiernos regionales y peor aún los locales, los municipales. Entonces, el ambiente de negocios se ha deteriorado, hay aspectos jurídicos, inestabilidad jurídica, no se respetan los derechos de autor, no se termina por avanzar como corresponde en los títulos de propiedad, mucha gente no es sujeta de crédito. Toda esta parte institucional, si se quiere, tú dices que ha venido empeorando con los años. Se ha venido complicando, quizás en algunos indicadores no tanto. En términos relativos con otros países sí, por ello estamos perdiendo ubicación en este estudio del Banco Mundial. Porque al final los países están compitiendo, ¿no?, en ofrecer oportunidades de negocios. Entonces, si el resto mejora y tú no mejoras, lo que va a suceder es que la inversión se va a ir a los otros países. Exactamente. ¿No? Es, por ejemplo, el debate que hay ahora en Chile. Con esto de la reforma tributaria, los empresarios, los inversionistas en Chile están preocupados porque el incremento de la tributación puede hacer que muchos proyectos que tenían un atractivo en Chile por las utilidades, la rentabilidad que daba, puede bajar. ¿Por qué? Porque hay otros países que van en dirección contraria. Claro. Ahora, César, antes de que nos gane el tiempo en un minuto, ¿y tú qué crees que hacía mejor el gobierno de García que el gobierno de Humala para que las cosas estuvieran, para que haya un mejor clima de negocio, ¿no? Claro, quizás para hacer, digamos, lo más neutral y una comparación integral, es probable que en los años del gobierno del presidente García la situación internacional estuviera ligeramente mejor. Claro. Todo eso hay que reconocer que ayuda, las exportaciones crecían, pero al interior se manejó, diría, bastante mejor el elemento de confianza al inversionista. El propio presidente García tuvo una actitud muy proactiva en eso. Claro.
muy en favor de las inversiones. Se trataron de acelerar las concesiones, las APP, las acciones públicas o privadas. Entonces diría que la forma como se manejó en particular, porque sería muy amplio analizar todos los aspectos en una entrevista, pero el elemento inversión fue importante. Crecíamos a 2 dígitos y eso permitió Había generar señales bastante más claras, ¿no? Sin duda. ¿Y en qué aterriza eso que al final le interesa al ciudadano de pie? De acuerdo. Más oportunidades de empleo, menos pobreza. De acuerdo, César. Muchísimas gracias por venir a Rumbo Económico. Un gusto, encantado. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con el alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz. Scotiabank.